Qué bendición, qué privilegio y qué tiempo tan especial. El poder estar con ustedes en esta hora para conmemorar, para celebrar. Bueno, ¿qué conmemoramos y qué celebramos? No es un día festivo, el día festivo es el lunes. Pero sin embargo, estamos vivos. Y eso es sumamente importante para que tengamos en cuenta que el estar vivo es un motivo de acción de gracias. Es un motivo de regocijo y de contentamiento. Porque hemos alcanzado un día más en la misericordia de Dios. Nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha amparado bajo sus alas y nos ha mantenido siempre con la misma confianza y la seguridad de que la vida la vamos a estar viviendo un día a la vez, un paso a la vez. Pero sin embargo, en medio de todas estas cosas, siempre hay personas que se quejan. Siempre hay personas que son muy renuentes a mirar la vida de alguna manera diferente a como nosotros, con los cristianos, la vemos. Hay personas que se quejan. Y una mujer joven, decía que la vida era demasiado dura para ella. Así que esta mujer, fue delante de la abuela que estaba allí en su alcoba y le decía que la vida era demasiado dura para ella. Y que ella veía que son muy pocos los que podían lograr sus sueños y que ella no contaba con recursos para hacerle frente a la vida. Esta joven se quejaba acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban difíciles cada vez que intentaba hacer algo y le salía mal. Así que no sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que por fin se daría por vencida. Y eso que era una persona joven. Y como la gente dice, y toda una vida por delante. ¿Cuántas personas todavía están diciendo que no tienen vida, que no tienen esperanza, que es demasiado dura la vida para ellos? Que, como esta joven decía, que estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otros. La abuela se quedó mirándola. Y la joven también quedó mirando a la abuela. Y la abuela dio la espalda, sin decir palabra alguna se fue para la cocina. Y la nieta se fue detrás de ella. ¿Por qué la abuela no le había dicho algo? ¿Por qué la abuela no le había dado respuesta a su inquietud? Y sin embargo le da la espalda y se va para la cocina. Sin mediar palabra, la abuela tomó 3 ollas y las llenó con agua y las colocó sobre el fogón y atizó la candela. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. Y cuando estaba hirviendo, ella colocó unas zanahorias en una vasija. En otra vasija colocó huevos. Y en la última colocó unos granos de café. Y lo dejó de hervir sin decir ninguna palabra. Había un mutismo entre las dos. Ninguna decía absolutamente nada. La abuela esperaba que el agua hirviera y que lo que ella le había colocado en cada olla quedara lo que ella creía que debían de quedar. Pero la joven estaba allí mirando impacientemente y preguntándose qué está haciendo la abuela con esto. A los 20 minutos, la abuela apagó el fuego y tomó cada una de las vasijas y las quitó de encima de la estufa. Primero sacó las zanahorias y las colocó sobre un recipiente. Luego sacó los huevos y los colocó en un plato. Y luego sacó el café, lo coló y le sirvió una taza de café.
Y mirando a su nieta le dijo, querida, ¿qué ves? Y la joven dijo, zanahoria, huevos y café. Esa fue la respuesta. La abuela le pidió el favor que se acercara a las zanahorias y tocara las zanahorias. La joven se acercó y notó que estaban blanditas cuando las tocó. Y la abuela luego le pidió a la joven que tomara uno de los huevos y lo rompiera. Y ella comenzó a sacarle la cáscara y observó que el huevo por dentro estaba duro. Y luego le dijo a la joven que tomara un poco del café que ella había preparado. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. La joven, a pesar de esto, con mucho respeto por su abuela, humildemente le preguntó, ¿qué significa esto, abuelita? ¿Qué me quieres decir con esto de las zanahorias, de los huevos y del café? Y la abuelita, con mucha experiencia de la vida, y vale la pena hacer un paréntesis aquí, que muchos jóvenes creen que se las saben todas. Y cuando habla el abuelo, o habla la abuela, o habla la mamá, entonces están en fuera de lugar los viejos, y los consejos y la sabiduría a ellos no les sirve. Pero a esta abuela se sentó y le dijo a la joven, a su nieta, que también se sentara. Ella le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad. Habían sido puestos sobre el fuego con la misma intensidad. No hubo más fuego para la zanahoria, no hubo mediano fuego para los huevos y no hubo bajo fuego para el café. Todos los tres elementos sintieron el rigor del fuego en la misma intensidad. Así que ella, la abuela, le dijo, mire, la zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. Y la nieta le dijo, ¿y el huevo? La abuela le dijo, había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. La joven asentaba con la cabeza como diciendo, la abuela tiene razón. Y luego la joven le dijo, ¿y qué? ¿Y los granos de café? Sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo y habiendo sido colado y cambiado el color, dio un aroma que podía ser exquisito al paladar. La abuela le preguntó a la joven después de explicarle estas cosas. Y la abuela le dijo, ¿cuál eres tú? ¿Eres zanahoria? ¿Eres huevos? ¿O eres café? Mira, mis amados hermanos, en la Biblia nos habla de que Faraón, que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque ya el corazón de Faraón estaba endurecido. Pero cada uno de nosotros, ¿cómo llegamos al Señor Jesucristo? ¿Cómo llegamos a conocerle a Él a través de la palabra de Dios? Cada uno de nosotros llegamos con ciertas características, con ciertas culturas, con ciertas maneras de pensar, con orgullo, con soberbia, con jactancia. Y creemos que somos gente muy importante dentro de la iglesia. Pero es necesario, amados hermanos, que la adversidad, que el fragor del fuego de la vida
de las luchas, de los problemas, de las crisis, de todas aquellas dificultades que vienen a nuestra vida inesperadamente. Y entonces todo eso llega a la puerta de nuestra vida, de nuestro corazón. Y es entonces cuando los que son aparentemente duros, entonces el fuego de la prueba hace que se derritan delante de la presencia de Dios. Puedan ser manejables, puedan ser cambiados. Otros son como el huevo, aparentemente son frágiles antes de llegar al Señor, pero cuando son sometidos al fuego, al fragor del calor, entonces se endurecen y comienzan a crecer y a madurar y a fortalecerse por dentro. Otros son que dicen que no tienen nada que dar, que son tan pequeños como el grano de café y que tal vez tiene que estar allí escondido. Pero hay muchos que cuando el fragor del fuego, de la prueba, hace que el café suelte un aroma especial, grato al paladar. Dios tiene en cada uno de nosotros esas tres características. Y el fuego de la prueba hace que las vidas de nosotros cambien. Aquellos que se consideran duros, es que se creen superhombres, que se creen Superman, que se creen que nada les duele, que nada les pasa, que nada les acontece. Dios los quebranta. Y otros que aparentemente son frágiles se fortalecen en el Señor. Y otros que creen que no sirven para nada. Es aquel que tiene el aroma. Donde quiera que va lleva un aroma que lo distingue. Amados hermanos, Dios nos pone a nosotros en ese fogón para probarnos hasta dónde podemos nosotros aprender a creer que la vida sí vale la pena, pero vivirla en la mano de Dios. Yo le pregunto, ¿eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan te vuelve débil y pierdes tu fortaleza? ¿O al contrario se humilla, se quebranta y reconoce que con la ayuda del Señor puede decir como dice la palabra del Señor: Jehová es mi fortaleza en medio de la tribulación? ¿O eres un huevo que comienza con un corazón maleable? Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, de una separación, de un divorcio o un despido, has vuelto duro, te has vuelto insensible y rígido. ¿O has dejado que la presencia del Señor en medio de la prueba te haya fortalecido y te haya hecho ver la vida de Dios de una manera diferente y haciéndote fuerte, como dijo el apóstol Pablo? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada uno de nosotros tenemos que ser pasados por fuego. Así dice el apóstol Pedro. Y el fuego tiene esa característica de dejar a cada persona de una manera diferente. El fuego del Espíritu Santo nos moldea a cada uno de una manera diferente, pero nos hace útiles de bendición para la obra del Señor. ¿O eres entonces el grano de café?, le dijo la abuela. Y la abuela dijo: el café cambia al agua hirviente. El elemento que le causa dolor lo convierte en un aroma. Porque cuando llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. La Biblia dice, o el apóstol Pablo dice, que nosotros somos olor fragante. Donde quiera que vamos, olemos al Señor, a la presencia de Dios, pero ese olor no alcanza, ese sabor no alcanza si no ha pasado por el fuego. Miren, mis amados hermanos, de todo corazón, le deseo que intente ser como el grano de café, o como la zanahoria, o como los huevos. Que el fuego del Espíritu Santo y el fuego de la prueba pueda lograr que usted sea la persona que Dios quiere.
Así que haga memoria todo lo que te suceda en la vida. No es porque usted es de malas, sino que en la vida todas las cosas suceden por alguna razón. Y eso no lo entendemos en el momento que nos están aconteciendo. No hay razón, no hay quien lo explique, pero al cabo del tiempo, la misma vida nos va enseñando el por qué o el para qué tuvo que suceder o tuvo que pasar eso. Así que solo necesitamos descubrir su motivo y aprender de ello con el tiempo. Y todos aquellos que han aprendido de la vida con el tiempo serán los mejores consejeros, como la abuela. La abuela había vivido todos sus años, había sufrido, había padecido luchas, a lo mejor con sus hijos, con sus nietos, y con todos ellos, y a lo mejor se ocupó solo de ella y vivió ella para todos los demás, pero ella entendió muchas otras cosas que ahora le están sirviendo para ayudar, orientar y guiar a su nieta desubicada. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 28? Usted lo sabe, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se fije un momento, por favor. No lo repita de memoria. Mastíquelo, no lo pase entero. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Y sabemos. Es que es cuestión de saber que las cosas que suceden vienen para bendecirnos. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice, y nosotros sabemos por experiencia, por conocimiento de Dios y de su palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El que no sabe estas cosas se queja de la vida, maldice la vida, maldice sus fracasos, sus desalientos. No sabe ni el por qué ni el para qué le sucedieron esas cosas a través de los años. Y son gente amargados que llegan a la vejez, amargados que llegan a la edad adulta, amargados porque nunca entendieron, no comprendieron la razón por la cual Dios les permitió pasar por situaciones difíciles, adversas y muchas veces contrarias a sus deseos y a sus sueños. Pero si es una persona que ama a Dios, entonces todas esas cosas que has vivido, el Señor las enderezará para bien, porque sabemos experiencia, conocimiento de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Miremos rápidamente al libro de la Filipense, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo allí? Mire, otra frase. No se inquieten por nada. ¿Cómo no nos vamos a inquietar, dijo alguien, de todo lo que estamos viviendo? Hay zozobra, hay angustias, hay miedos, hay temores, hay grandes preocupaciones por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, por los sueños o profecías de un hermano en los Estados Unidos que Dios le mostró cantidad de cosas que iban a pasar y han estado sucediendo. Sí hay cierta forma de estar preocupados. Sí hay cierta manera de estar con una mente allí en ebullición, pensando, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos, en un mundo, en una sociedad vuelta al revés? Pero el apóstol Pablo dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Eso es lo que no entendemos. No nos inquietemos por nada. Y dice, y en toda ocasión que estemos viviendo, oremos. Oremos con ruego, con oración y ruego, con oración y súplica, que presentemos nuestras peticiones a Dios. ¿Cuáles son sus peticiones, amado hermano, amada hermana? ¿Cuáles son sus angustias? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus temores? El Señor nos está diciendo en su palabra que vayamos con ellos en oración y ruego delante de Dios. Y también dice que le demos gracias. ¿Por qué debemos darle gracias? Pues claro, démosle gracias porque Dios
cuidará de nosotros. Porque Dios velará con nosotros. Porque Dios en medio de la prueba nos fortalecerá y nos llenará de su gloriosa presencia. Y dice la otra parte del texto, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Nadie entiende la dimensidad de la paz que Dios puede proporcionarle a sus hijos en esos momentos de tribulación y de dificultad. Y dice el apóstol Pablo, dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No debemos perder el horizonte. Que Dios nos ayude a no quitar nuestros ojos del Señor Jesús y ponerlos en las crisis, en los problemas, en las luchas, en las dificultades, amados hermanos, porque perecemos, pero fuera de las manos del Señor. No quitemos nuestros ojos del Señor. ¿Qué dice Romanos 8:38? Estos textos los estoy citando porque ustedes los conocen. Porque son textos que una y de otra manera lo hemos cantado y lo hemos adorado y hemos cerrado nuestros ojos y como que con todas las fuerzas de nuestra alma le estamos diciendo lo que estamos cantando, que eso es verdad. Ojalá fuera cierto. El apóstol Pablo dice, por lo cual estoy cierto. Él estaba convencido. Él estaba seguro. Él dice, por lo cual estoy cierto. Su propia vida, su propia experiencia, su propio conocimiento que tenía del Señor a través de la palabra, sus propios sufrimientos, su propia confianza estaba en Dios y no en las situaciones ni en las circunstancias, que es lo que nosotros muchas veces no podemos manejar. Porque los problemas, las dificultades y las circunstancias como que nos voltean la hoja y comenzamos a ver más las pruebas que las dificultades. Nos pasa como el apóstol Pedro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, Pedro, allí en medio de la tormenta, y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero al ver las olas que lo comenzaron a azotar y que la marea del mar comenzó a subir un poco más, entonces quitó la vista del Señor Jesús y la puso en las mareas del agua, en las olas del agua. Mis amados hermanos, no quitemos la vista de nuestra fe, no la quitemos del Señor Jesucristo. Porque así podremos entonces decir que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, la zanahoria que aparentemente era dura se ablandó. El huevo aparentemente blando endureció. El grano de café se convirtió en uno delicioso y aromático café. ¿En qué está convertida su vida hoy? En medio de todas estas dificultades que estamos pasando. Y que Dios no permita que se siga acrecentando estos problemas, estas crisis y una cantidad de cosas que pueden llegar y a lo mejor nosotros no estamos preparados. Pero una cosa sí dice el Señor en su palabra: oremos con súplica, en oración y ruego a Dios que seamos sacados en bendición adelante en las manos de Dios. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Así como estamos dispuestos para la vida y para crecer en el Señor, podemos decir que estamos dispuestos para morir. Todos nosotros sabemos que tenemos que morir. Pero usted quiere morirse. Yo tampoco. Pero llegará el día y la hora en que el Señor dice:
fulano, sutano, hoy es tu día. Hoy es tu día. Por eso al comienzo del devocional les estaba diciendo, celebremos hoy. Brindemos hoy por el Señor que estamos vivos. Brindemos con nuestra familia un café aromático. Brindemos con unos huevos duros o tibios o revueltos. Brindemos con zanahorias, con todo lo que Dios les haya dado. Estamos vivos y hemos soportado hasta hoy la hora de la prueba. Y como dice la palabra del Señor, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí hemos soportado estos días. Yo le animo, amado hermano, que en lugar de criticarnos y condenarnos y de tratar de que somos tal vez demasiado débiles o demasiado dudosos o incrédulos, tenemos que llevar esta palabra de fortaleza, de consolación, de apoyo y de respaldo a nuestros hermanos en el Señor Jesucristo, donde quiera que estén. Nadie sabe con la sed que otro bebe. Usted es valiente, usted duro como la zanahoria. Deje que pases por el fuego y te ablandarás. Amado hermano, amada hermana, agarrémonos de la mano del Señor. No nos soltemos. No aflojemos. Que en el momento de la prueba, Dios nos dé la fortaleza que pensamos que no tenemos. Pero Él estará ahí. No nos dejará, no nos desamparará. Porque dice la Escritura, porque yo soy tu Dios. Que te saqué y te puse nombre. Mío eres tú. Voy a orar. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Sea lo que fuere, zanahoria, huevo o café, permita que el fuego del Espíritu Santo saque lo mejor que hay en su vida. Padre Celestial, amantísimo Señor y Dios, no negamos que hay momentos que tenemos susto, miedo, temor, ansiedad, angustia de todo lo que está sucediendo durante todo este tiempo de pandemia. Señor, se ve el dolor por todas partes. Cada día, Señor, mueren miles de personas en el mundo. Y esto que no es el fin. Y esto que no son los juicios de Dios. Solamente son principios de dolores. Y tu palabra dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. Porque tú estás limpiando, Señor, estás purificando tu iglesia. La estás fortaleciendo para llevarla a la patria celestial. Señor, ayúdenos a confiar y a esperar en ti. Que en los momentos de flaqueza, de debilidad, Señor, tus manos nos sostenga y nos levante, Padre. Que podamos ayudar a nuestras familias. Señor, ayudarlos, animarlos, a motivarlos a que se agarren de la mano del Señor y que no se suelten en estos tiempos de prueba y que no es comparable con lo que pueda venir. Oh Dios, guárdanos, porque en ti hemos confiado. En el nombre precioso del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, amados hermanos. Ustedes son muy importantes para Dios. Hermanos, ustedes son importantes para el Señor Jesús. Usted es la razón de que valió la pena que el Hijo de Dios haya venido a la tierra y haya dado su vida por cada uno de nosotros. Celébrelo, cante alabanzas, glorifique al Señor y deleítate en el Señor, y que Él te concederá las peticiones de tu corazón.